Acá tenemos otro problema más. Me dice, bueno, en un triángulo a uno de los lados que mide 2 metros se le opone un ángulo de 105 grados. Calcular la medida de cada lado si otro de sus ángulos mide 36 grados. Bueno, vamos a hacer, por supuesto, un dibujo. No tenemos ninguna pista de que el triángulo sea rectángulo, con lo cual yo voy a hacer un dibujo totalmente arbitrario. ¿Sí? Hay un ángulo que es bastante grande, bueno, no sé si me salió muy grande, pero bueno, mide 105 grados. Y vamos a ponerle los datos a esto. Vamos a suponer que me dicen, bueno, a uno de los lados que mide 2 metros, así que vamos a suponer que este es el lado de 2 metros, se le opone un ángulo que mide 105 grados. Vamos a ponerle acá los 105 grados. Calcular la medida de cada lado si el otro ángulo, si otro de sus ángulos mide 36 grados. Vamos a suponer que el que mide 36 grados es este solamente por comodidad. Y le vamos a poner nombre a la cosa. Vamos a suponer que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, con lo cual acá está el ángulo A, acá está el ángulo B y acá está el ángulo C. En primer lugar, lo que tenemos que observar es algo que yo ya les había mencionado en el primer video que vimos esto, ¿sí? Que es que la suma de los ángulos interiores sigue siendo 180, sigue siendo 180, ¿sí? Es decir, esto no lo tenemos que olvidar porque las relaciones métricas se mantienen, por supuesto, en todos los triángulos. Así que lo que tendríamos que hacer para calcular el ángulo C, ¿sí? Es calcular que si A más B es, ¿cuánto me da? 36 más 105, o sea, 141, ¿sí? Si A más B mide 141, entonces quiere decir que C va a ser lo que le falta a 180 para llegar, perdón, lo que le falta a 141 para llegar a 180. Es decir, que el ángulo C termina valiendo 39, ¿no es cierto? Así que este triángulo es muy parecido a un isósceles, aunque no llega a ser isósceles, ¿no? Bien, el problema, o mejor dicho, la cuestión con esto es que por ahora no usamos ni el teorema del seno ni el teorema del coseno, pero fíjense que al tener dos ángulos sí es importante observar que vamos a tener también el tercero. O sea, si tenemos dos ángulos, tenemos tres ángulos. Y acá está nuevamente la cuestión de decidir qué fórmula vamos a utilizar. Y tenemos un caso en donde la cantidad de ángulos es superabundante, o sea, tenemos más ángulos que lados. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Vamos a tener que utilizar una fórmula en donde los ángulos aparezcan más, ¿sí? Como por ejemplo la del teorema del seno. Recuerden que la del teorema del coseno tiene un solo ángulo, en cambio la del teorema del seno tiene dos. Así que por alguna razón vamos a utilizar, ¿sí? O vamos a probar, mejor dicho, ¿sí? A ver qué pasa si reemplazamos con el teorema del seno. Otra cosa que tendríamos que prestar atención es si utilizamos A y B, o de repente utilizamos B y C, o de repente utilizamos A y C. En este caso, como ustedes imaginarán, A es dato, con lo cual B y C no los vamos a poder utilizar, porque si usamos B y C nos van a quedar dos incógnitas, ¿sí? Entonces evidentemente tenemos que utilizar esta fórmula. Ahora que escribimos la fórmula, vamos a reemplazar 2 metros sobre el seno de 105 grados es igual, vamos a hacer un poco más larga las rayas de fracción, a B, que es desconocido, sobre el seno de 36 grados, que es el ángulo B. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dejar B sola, porque B es nuestra incógnita. En este caso, yo sugiero, como la cuenta es bastante sencilla, pasar el seno de 36 así como está. Es decir, va a quedar 2 dividido el seno de 105 multiplicado por el seno de 36. Y como tenemos la comodidad de tener calculadoras cómodas, valga la redundancia, ¿sí? Podemos hacer toda esta cuenta junta. 2 dividido seno de 105 multiplicado por el seno
de 36. Ustedes van a obtener en su calculadora un valor aproximadamente de 1,22 metros, ¿sí? Yo obtuve 1,217040 y bueno, sigue, obviamente, así que lo decidí redondear a 1,22. Cada uno va a utilizar el criterio que le parece, ¿sí? Si es necesario redondear o no. Con lo cual, B mide 1,22 m de manera aproximada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular el otro lado, que es C? Bueno, nuevamente podemos usar el teorema del seno. Y acá voy a hacer otro consejo, voy a dar otro consejo. Yo podría utilizar la fórmula B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿Sí? Pero no voy a utilizar esa fórmula. ¿Por qué no voy a utilizar esa fórmula? Porque cuando yo reemplace, voy a reemplazar B, que ya lo tengo, voy a reemplazar el seno de B, C me va a quedar de incógnita, esta es mi incógnita acá en este caso, ¿sí? Así como acá era B la incógnita, dividido seno de C. Pero cuando utilice B, voy a haber utilizado un valor que yo calculé. Entonces, el costo de esto es que si yo llegué a haber calculado mal B, ojalá que no, pero si lo calculé mal, esto va a estar mal también, porque depende de un resultado que obtuve yo. En cambio, si en lugar de B sobre seno de B, yo coloco la otra parte de la fórmula, es decir, coloco A sobre seno de A, la diferencia está en que voy a estar utilizando valores que me dio el problema, con riesgo cero de equivocarme. Así que vamos a reemplazar el valor de A, 2, sobre el seno de A, que es seno de 105. Esto es igual a C sobre el seno de 39 grados. Con lo cual el valor de C se puede calcular haciendo 2 dividido el seno de 105 grados multiplicado por el seno de 39 grados. Todo esto lo podemos hacer en un solo paso en la calculadora. 2 dividido seno de 105 grados y luego multiplicado por el seno de 39 grados, obteniendo un valor aproximado de 1,30 m, o sea 1,30 centímetros. Acá tenemos entonces el valor de C. ¿Está bien? Y ahora ya está completo el ejercicio, porque a mí me pedían calcular la medida de cada lado. El lado A mide 2 metros y me lo dijo el problema. Ahora el lado B mide 1,22 m de manera aproximada y lo calculé de esta manera. Y el lado C mide 1,30 m y lo calculé también de esta manera. Muy bien. Bueno, de esta forma entonces hemos finalizado este problema. Vamos a ver si luego resolvemos algunos otros. Vamos a seguir repasando teorema del seno y del coseno mediante la resolución de este problema que puse en pantalla, ¿sí? Lo que me dicen acá es, bueno, determinar la medida del ángulo que forman dos lados de un triángulo de 6 y 8 metros, si además su perímetro es de 26 metros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tratar de plantear esta situación, a ver si podemos resolverla. Ya estamos un poco más, digamos, acostumbrados, estamos un poco más habituados, ¿sí?, al uso de estas fórmulas nuevas, pero vale la pena de repente seguir planteando algunos ejemplos más. Muy bien, entonces yo dibujé un triángulo cualquiera, le vamos a poner los nombres A, B y C, está bien, y de manera arbitraria me dicen, bueno, tenemos un triángulo, ¿sí? Dice determinar la medida del ángulo que forman dos lados de un triángulo de 6 y 8 metros. Vamos a suponer que estos son los lados de 6 y 8 metros. Este es el de 6 y este es el de 8. Y yo quiero calcular ese ángulo, es decir, que quiero calcular el ángulo B. Pero además sabemos que el perímetro es de 26 metros. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados. Es decir, que estos 26 metros deberían surgir de la suma de los 6 metros de un lado más los 8 metros del otro lado y la medida del lado AC, que es el que estaría faltando en este caso, ¿sí? Como 8 y 6 es 14, se puede deducir fácilmente, ¿sí?, que
el lado que falta, ¿sí?, mide 12 metros. Es decir que este lado va a medir 12 metros. Muy bien. Perfecto. Una vez que tenemos entonces el lado este de 12 metros, vamos a colocar los nombres de los lados, que me los olvidé. Es decir que acá sería el nombre el lado C, acá estaría el lado A y acá estaría el lado B. Y ahora, una vez que tenemos esto resuelto, vamos a tratar de calcular el ángulo que me piden, que es el ángulo B. Nuevamente tenemos el inconveniente de que las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí?, tienen que de alguna manera permitirme calcular un ángulo conociendo tres lados, ¿sí? Como tenemos una superabundancia de lados, podemos usar nuevamente el teorema del coseno. Acá tenemos tanto el lado A como el lado B como el lado C. Por lo tanto, cualquiera de las fórmulas del teorema del coseno va a serme útil. Sin embargo, por ejemplo, si usamos la fórmula A, o sea, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno del ángulo A, notamos que tanto A como B como C lo tenemos, pero no vamos a tener el ángulo A. Sin embargo, el ángulo A lo podemos despejar fácilmente, pero no nos va a servir, porque el ángulo A es este, y nosotros necesitamos el ángulo B. Entonces, podemos avanzar, pero vamos a utilizar esta fórmula para calcular algo que realmente no nos es útil, por lo menos por ahora, ¿sí? Así que yo me frenaría en este caso y diría, no, no es esta la fórmula que me conviene. ¿Cuál es la fórmula que me conviene? Si acá yo tuviera un ángulo B, ahí sería ideal la cosa. ¿Y cuál es la fórmula entonces que me conviene? Si es la que tiene coseno de B acá. Así que vamos a tener que utilizar la fórmula de B cuadrado. Es decir que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. Pasemos a reemplazar entonces. B al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado es igual a A cuadrado, que es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, que es C cuadrado, menos 2 por 6 por 8 por el coseno de B, que es la incógnita. Y hagamos todas las cuentas posibles. 12 al cuadrado, bueno, esto es 144, es igual a 36 más 64, menos, acá tenemos un 2 por 6 por 8, así que 2 por 6 son 12 por 8 multiplicado da 96, pero no es 96 este resultado porque, ojo, error que veo muchas veces, hay que tener en cuenta que esto es todo un mismo término. Así que nos va a quedar 96 coseno de B. Otra cosa que veo muchas veces es que sumo 36 más 64, 100 menos 96, 4. También es un error, porque nuevamente repito, esto que está acá es un término. No puedo separar el 96 del coseno. Así que vamos a pasar restando esto. De hecho, 36 más 64 es 100, ¿no? Con lo cual voy a pasar el 100 restando o sumo o resto 100 de los dos lados, como quieran. 144 menos 100 es igual a menos 96 por el coseno de B. 144 menos 100 me da 44 y el menos 96 lo voy a pasar dividiendo. Y llegamos a una instancia en donde nos dice que el coseno de B es 44 sobre menos 96. Ya sabemos que para despejar esto necesitamos usar la función inversa del coseno. Es decir que B va a ser el arco coseno de menos 44 sobre 96. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer con la calculadora. Si no recuerdan cómo hacerlo, se los muestro aquí en un segundo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es colocar, en lugar de coseno, que sería esa función, vamos a colocar shift y coseno, es decir, la inversa de coseno, y ahí sí vamos a ingresar menos 44 sobre 96, que es lo mismo que dividido 96, y vamos a cerrar el paréntesis para encontrarnos que el ángulo es de 117 grados con 27
coma 27, ¿sí? Y si lo queremos pasar a grados, minutos y segundos, solamente tocamos este botón que nos permite transformar de uno al otro. Son 117 grados, 16 minutos, 46 segundos. Vamos a anotar entonces ese resultado que es el que esperábamos. 117 grados, ¿sí? De manera aproximada. Si quisiera precisar, ya sabemos cómo hacerlo. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces hemos calculado el ángulo faltante o el ángulo que me pedían, ¿sí? Si quisiéramos proceder a calcular alguno de los otros ángulos, lo único que tenemos que hacer es utilizar alguna de las otras fórmulas. Bien, de esta manera entonces vamos a cerrar esta clase, también introductoria. Durante las próximas clases vamos a ir resolviendo algunos problemas de aplicación y vamos a ir viendo cómo aplicar estas fórmulas nos pueden llegar a ser útiles a la hora de resolver distintas situaciones en donde los triángulos aparecen para resolver los problemas que involucran esas situaciones. Nos vemos la próxima.